el proyecto de una nación libre y unida. La toma de conciencia ciudadana no significa profetizar el futuro, sino tan solo vislumbrar los caminos que esperan a México partiendo de los cambios alcanzados con la llegada al poder nacional de la Cuarta Transformación, entendida como una nueva etapa en la historia del país. Así lo hizo Andrés Manuel López Obrador en su toma de protesta, al plantear el proyecto del movimiento que lo llevó al poder no como una elección presidencial más, sino como un cambio de rumbo inédito, pero que prolonga una visión de nación iniciada desde los albores de la independencia, aunque nunca alcanzada por completo, pero que hoy se recupera y proyecta al futuro renovada y revitalizada con nuevas perspectivas y objetivos frente a los desafíos de nuestro tiempo. Como toda tesis, el nuevo paradigma confronta la resistencia y los ataques de quienes se le oponen. Lo inédito de su lucha es la violencia que los teóricos esperan en toda transformación social no ha sucedido, pues sus adversarios no han sufrido la mínima violación a sus derechos y propiedades, algo inédito en la historia de nuestras luchas sociales. Esto ante el abierto deseo de quienes se resisten al cambio, violentando la voluntad de las mayorías anhelantes de regresar al régimen del pasado. Pero las condiciones de la sociedad mexicana en 2025 no son las de 2018, porque lo que entonces era solamente un proyecto, hoy es una realidad en pleno desarrollo. Los mexicanos y las mexicanas nos encontramos ante una condición inédita de nuestra historia, surgida de un largo movimiento político y social con más de 50 años de lucha, con profundas raíces que se hunden en el pasado y que han vuelto a cobrar vida y sentido salvando a la nación de la extinción a la que la condenaban el autoritarismo, la dependencia y la corrupción que acompañaron el ejercicio del poder en México desde antes de surgir como nación independiente. ¿Y qué nos convirtieron en una sociedad fatalista, escéptica e inclinada a responder con violencia la violencia, que al final de cuentas termina por darle el poder al más violento? De esa perspectiva negativa fue que surgió la visión fatalista de nuestra llamada identidad nacional, cultural y políticamente adoptada por las élites y sus clientelas como condición natural de existencia y reproducida por sus pensadores e ideólogos a lo largo del siglo pasado. Esas teorías fatalistas, en última instancia, si bien fueron concebidas por mentes brillantes, contribuyeron a fortalecer el Estado mexicano del partido único con una retórica nacionalista y autoritaria que en su último tramo terminó por abrir las puertas del país al mercantilismo del capitalismo global, que juzga la todopoderosa ganancia material como el núcleo de su verdadera identidad. No por casualidad, el último gran ideólogo del neoliberalismo en México, el culto e inteligente licenciado Enrique Peña Nieto, resumió nuestro ser nacional como nadie lo pudo concebir antes, con aquella célebre frase: la corrupción es inherente a los mexicanos, expresado en Davos, Suiza, en 2014, como presidente de México ante los capitalistas más influyentes del mundo. En el transcurso de esa decadencia, la sociedad mexicana dividió sus expectativas de futuro en dos alternativas principales. Una, la de aquellos que terminaron por adaptarse a la visión derrotista y grotesca de la realidad mexicana, haciendo suyas las ideas fatalistas de las élites expresadas en dichos populares como aquel de que es preferible vivir pocos años como rico que muchos como pobre, y que contribuyeron a mantener el sometimiento social, así como el surgimiento de la ideología lumpen, masivamente promovida por las grandes agencias del entretenimiento. En el lado de quienes buscaban otras vías, se encontraban aquellos que estoicamente enfrentaban el efecto social del pensamiento neoliberal que pensaba corruptos a todos los mexicanos sin excepción, salvo algunos inadaptados patriotas o chairos, según el lenguaje lumpen
del calderonato. En el campo político, la ideología de la corrupción, al estilo Peña, terminó por imponer su poder político al concertar una alianza con los partidos de izquierda y de derecha que aún antes de tomar protesta ya estaban alineados a su gobierno mediante el Pacto por México. Fue en ese contexto de decadencia cuando uno de los inadaptados llamado Andrés Manuel López Obrador decidió transformar el movimiento que encabezaba en partido político de renovación nacional, tomando como fuente de inspiración el humanismo mexicano, surgido de las culturas ancestrales de nuestra historia y de lo mejor del pensamiento occidental, sostenidos a contrapelo de la ideología colonialista. Ambas visiones, entrelazadas, han sido la fuente principal del proyecto político que a partir de 2018 accedió al poder nacional por vía electoral y con el mayor apoyo social obtenido por un gobierno a lo largo de la historia de México. López Obrador comprendió y declaró sin falsas modestias el alcance y la importancia histórica de su movimiento al calificarlo como instrumento de la cuarta transformación de la vida pública nacional. Ideas, lenguaje, argumentos, formas de relación entre gobernantes y gobernados, prioridades, todo comenzó a cambiar a partir de su gobierno y hoy el cambio se ahonda con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer a la presidencia de México que abre nuevos escenarios al proceso de transformación nacional con su política de género. Así pues, como diría Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Hemos cambiado todos, unos para bien y otros para mal, unos empujando hacia adelante y otros intentando regresar atrás. Lo que ya cambió son los adjetivos con que las fuerzas del cambio y de la reacción se identifican y luchan por la hegemonía de la nación. Hoy, las fuerzas del cambio tienen mejores condiciones y perspectivas frente a los grupos de poder del pasado. Se ha logrado una recuperación básica del tejido social con los programas nacionales de apoyo a grupos vulnerables. Se recuperan recursos y bienes nacionales, crece el empleo y el salario mínimo y renace la confianza del mexicano y las mexicanas en su capacidad de dirigir su propio destino. Mientras el mundo va cambiando, pero hoy México ya no va a la saga, sino a la vanguardia de la historia. El mundo unipolar va cediendo paso a la multipolaridad de bloques económicos que intentan escapar al control de la economía de mercado global, aunque ésta se resista violenta a perder su hegemonía mundial. México aún no ha escapado al dominio de la dictadura del neoliberalismo, pues fue tan grande la entrega de nuestra economía al capital privado y en especial a su dependencia a la economía norteamericana. Es por eso que no bastaron los 6 años del primer gobierno de la Cuarta Transformación para recuperar el equilibrio de fuerzas y lograr la autonomía económica y política propias de una nación soberana. La solución posible de la Cuarta Transformación ha consistido en adoptar una política pragmática en lo económico, aunque separando el poder político para fortalecer al Estado nacional, atado en el pasado a los intereses de la oligarquía criolla y el capital transnacional. Estos factores estratégicos que hemos enunciado son tan solo una parte menor de las políticas desarrolladas por la Cuarta Transformación a partir de 2018. La resistencia ha sido enorme, pero al final de cuentas, las reformas fueron aprobadas en su mayoría, por lo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum cuenta ya con un poderoso andamiaje legal que le permitirá avanzar con celeridad en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Son pues pocas las naciones que en estos momentos cuentan con un escenario tan favorecido como el de México en el contexto mundial agobiado por una diversidad de problemas y ambiciones de las fuerzas que se resisten al cambio de paradigma hegemónico, al que Donald Trump se prepara a comandar en una cruzada que derrote a los países y bloques que emergen fortalecidos, mientras el imperio norteamericano va en declive.
México es una pieza clave de su delirante plan y no nos quepa la menor duda que vendrán años difíciles, pero que hoy México ya no es el fiel lacayo de los gringos y que sin entrar en una confrontación directa con ellos, sabremos mantener la unidad en defensa de nuestra soberanía y dignidad. Tenemos presidenta, tenemos rumbo y movimiento y tenemos una unidad nacional como pocas veces se ha visto en nuestra historia. Y somos un pueblo libre y capaz de enfrentar las acechanzas del futuro unidos y con un amor a la patria que el pueblo mexicano nunca ha perdido, a pesar de todos los esfuerzos por arrancárselo. No hay temor ni amenaza que pueda intimidarnos. Ofrecemos amor y paz, pero no por débiles, sino por el poder de la razón que nos asiste. No bajemos la mira ni renunciemos a contar con una nación guiada por los principios del humanismo mexicano. Gracias por su atención y nos veremos próximamente.